El Perú presenta un alto nivel de criminalidad. Desde la criminología y la criminalística, este trabajo científico, plasmado en un informe legal, analiza la, la relación entre la psicopatía y la delincuencia, con el fin de diferenciar al psicópata criminal del delincuente habitual. Incluye además una breve comparación con otros países del mundo. Dicho esto, a continuación procederemos a exponer el referido informe legal, no sin antes tenderle un cordial saludo a la doctora Ruth Yanina Santa Cruz Hualpa, docente del curso de Criminología y Criminalística de la Universidad Autónoma del Perú, a nombre del grupo número 6, cuyos integrantes somos Bastidas Tenazo, Jennifer Catherine. Cabrera Altamirano, Omar Saúl. De la Cruz González Juliana. Mendoza Ramírez Roberto Carlos. Damos inicio a dicha exposición. Caso elegido. Diferenciar psicopatía criminal y delincuencia habitual es clave para el derecho penal. Aplica el origen del delito, facilita evaluar responsabilidad y reinserción, también guía políticas penales para una justicia mucho más efectiva. Le doy el pase a mi compañero. Dentro de los antecedentes, si bien es cierto, podemos notar, ¿no? Partiendo desde cómo se originó el estudio de la psicopatía en la criminalidad, ¿no? En este caso, pues, cómo evolucionó dentro de este proceso a lo largo del tiempo y cuáles fueron los aportes netamente en este caso, ¿no? De Clerken, Hare, estudio ¿no? Que ellos estudiaron justamente la psicopatía. ¿Y por qué también es importante? Bueno, entrando a detallar en ello, como primer punto, cómo se originó el estudio de la psicopatía. Si bien es cierto, esto guarda una cierta relación con la criminalidad, lo cual esto se estudia desde hace mucho, cuando justamente se intenta explicar, ¿no? El comportamiento tanto delictivo a partir de factores biológicos o de las conductas, ¿no? Y por otro lado, pues esto va evolucionando con el tiempo, a medida que van cambiando las ideas. El concepto de la psicopatía deja de ser algo general y se centra básicamente en rasgos específicos de la personalidad de la persona, ¿no? Cuando empiezan a manipular o la falta de empatía o poca empatía, y en este caso la conducta antisocial que pueda tener una persona persistiendo en ello. Por otro lado, los que dan un aporte tal vez más claro en cuanto está el estudio de psicopatía es desde el siglo XX por Hervey, ¿no? Donde menciona pues que la psicopatía es más clínico, ¿no? Y por otro lado, Robert Hart desarrolla que la psicopatía justamente es una herramienta que permite de alguna manera evaluar la conducta ¿no? Dentro del ámbito forense. Y actualmente, pues, la importancia dentro de la psicopatía y la criminología actual, ya ¿no? Dentro de nuestra sociedad es importante porque ayudan a diferenciar ciertos rasgos que pueda tener una persona, pues, con estos rasgos psicopáticos. Y obviamente también influyen por factores sociales. Y pues esto nos permite comprender un poco más allá, ¿no? Y ver o notar ciertos factores, ¿no? Estratégicos. Doy paso a mi compañero. En lo que corresponde en la base legal, en el artículo 139, numeral 22 de nuestra Constitución, que establece que el fin supremo del régimen penitenciario es la reeducación y rehabilitación del penado. Sin embargo, cuando constatamos esto, con el Código Penal, en la legislación 635, en el artículo 20, inciso 1, regula la inimputabilidad por anomalía psíquica. Por lo tanto, a diferencia de un psicosis, el psicópata es penalmente imputable, ¿no? En el artículo 46C del Código Penal, que nos habla de la habitualidad, la cual es una categoría estrictamente jurídica y objetiva, que se configura cuando el agente comete 3 o más delitos en un plazo de 5 años.
mientras la habitualidad mide la repetición de conductas, la psicopatía evalúa la estructura de la personalidad de un individuo. En el plano internacional tenemos también en España en el artículo 20.1 y en Alemania en su código penal debaten que la psicopatía califica como una grave anomalía psíquica para reducir la culpabilidad o funcionar únicamente como un atenuante. Y también en México, en su artículo 15, también exige en el trastorno anule a la comprensión para excluir la responsabilidad. Entonces, dejando en claro que en la mayoría de las legislaciones continentales, el psicópata sigue siendo responsable ante la ley. Doy pase a mi compañero. Dentro del análisis, distinguir ambos perfiles es clave. El delincuente habitual responde a factores sociales, mientras que el psicópata carece de empatía y tiene conducta arraigada. Esto define su imputabilidad, riesgos y respuestas al tratamiento. Estudios peruanos confirman esta diferencia, requiriendo políticas penitenciarias adaptadas a la realidad social. Entonces, al hablar de realidad social, hemos hecho un estudio a nivel mundial, Sudamérica y Perú. Podemos decir que a nivel mundial, la psicopatía afecta entre el 15 a un 25% aproximadamente de internos con alta reincidencia. Su población establece, a diferencia del delincuente habitual, influenciado por su entorno. Los tratamientos actuales resultan poco efectivos para este grupo. En Sudamérica se confirma su presencia de ambos perfiles criminales con rasgos afectivos, ¿no? Marcados en la población de alta seguridad. Factores como la desigualdad y también la corrupción influyen y requieren herramientas adaptadas a nuestra realidad cultural. Asimismo, en el Perú, en un contexto de alta violencia como la que estamos viviendo actualmente, eh, y es notorio en el día a día, se distingue al delincuente habitual por delitos situacionales y al psicópata por conductas complejas, ¿no? Diferenciarlos permite también diseñar intervenciones que reduzcan considerablemente la reincidencia. A continuación, le doy el pase a mi compañero Omar. Gracias, compañero. Siguiendo con la exposición en la realidad jurídica, la diferencia o se diferencia el delincuente habitual del psicópata según la imputabilidad, peligrosidad y anomalía psíquica. La imputabilidad es la capacidad de comprender y actuar conforme a la ley, cuya afectación puede reducir o excluir responsabilidad. En Perú, la psicopatía no está regulada expresamente y en general no excluye la responsabilidad penal. En el mundo, en sistemas europeos como el español, por ejemplo, la autopsia forma parte de una investigación dirigida por la autoridad judicial. Asimismo, la práctica forense internacional considera compleja la determinación del origen y causa de muerte. A nivel global, se reconoce a la autopsia como puente entre ciencia y justicia. En Sudamérica, en la región de nuestro continente, la necropsia médico-legal se entiende como un conjunto de actos científicos técnicos al servicio de investigación judicial. Países como Chile cuentan con normativas técnico-periciales específicas para estandarizar el procedimiento. Existe consenso en Sudamérica sobre su papel central en homicidios, feminicidios, desapariciones y desastres. En el Perú tenemos las regulaciones que nos marcan también en este tipo de necropsia, en este tipo de casos, donde la Ley General de Salud 26842 regula la práctica de la necropsia en el país. El artículo 109 establece su procedencia en determinados supuestos legales. El artículo 196 del Código Procesal Penal
ordena la necropsia cuando hay probabilidades de criminalidad. En la aplicación práctica también hacemos hincapié en que las necropsias se realizan en los servicios de patología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. A continuación doy pase a mi compañero. Continuando igual con la exposición, dentro de nuestras conclusiones, como primera conclusión, nos hace ver que, si bien es cierto, existe la distinción entre el psicópata criminal y el delincuente, como ya lo han mencionado justamente mis compañeros, y justamente esto tiene una validez científica y jurídica, ¿no? Porque si bien el psicópata, como ya lo han mencionado anteriormente, presenta esa actitud como una falta de empatía, por ejemplo, ¿no? Y es reincidente en esos aspectos. En este caso, pues, la respuesta al tratamiento que se le pueda dar viene a ser un factor bastante, ¿no?, imputable, aunque el psicópata requiere una evaluación mucho más especializada a lo que pueda tener un delincuente, por ejemplo, la actitud de un delincuente. La segunda conclusión determina que en Sudamérica se siguen las tendencias globales, pero con rasgos culturales propios. Esto existe que una alta presencia de psicopatía en las cárceles sudamericanas, las cuales se concentran críticamente en los delincuentes más graves, ¿no? Es por ello que se concluye que se requieren herramientas diagnósticas adaptadas más que nada a nuestra realidad, ya que los factores locales condicionan directamente la manifestación del crimen, ¿no? Del criminal. Como tercera conclusión, tenemos que en el Perú el aumento del crimen exige distinguir entre habitualidad delictiva y rasgos psicopáticos, ya que no son equivalentes. Esta diferencia es fundamental para determinar la imputabilidad y el tratamiento penitenciario adecuado. Como cuarta y última conclusión, la psicopatía no exime de culpa, pero influye en medidas de seguridad. Tratar a todos por igual es ineficaz. Distinguir la peligrosidad por personalidad o por repetición garantiza una justicia mucho más segura. Como primera recomendación, es importante también poder implementar ciertos protocolos internacionales donde también se pueda capacitar a los operadores de justicia. Y de esta forma puede haber un tratamiento y control, ¿no? En este caso para psicópatas y mucho más específicos o más, más a fondo, ¿no? En la segunda recomendación se señala que la necropsia médico-legal es una pieza clave para el éxito de las investigaciones penales. Sin embargo, para evitar retrasos, es fundamental mejorar la coordinación estratégica entre el Ministerio Público, la Policía y el Instituto de Medicina Legal. Solo rompiendo esta burocracia entre estas instituciones se logrará procesos forenses y judiciales mucho más ágiles, eficientes e integrados. Como tercera recomendación, en el sistema peruano se propone mejorar los criterios periciales y jurisprudenciales para diferenciar habitualmente la psicopatía. Se requiere informes forenses más rigurosos y una correcta aplicación de normas para garantizar las decisiones técnicas. Como cuarta y última recomendación, es indispensable que el Instituto Nacional Penitenciario, estamos hablando del INPE, debe aplicar regímenes distintos, como el control de riesgo para psicópatas y programas de resocialización para delincuentes habituales. Y así, obviamente, optimizar recursos de baja y que baje la reincidencia. Bueno, profesora, con esto concluimos nuestra presentación. Confiamos que este análisis permitirá entender mejor el comportamiento criminal y optimizar la investigación forense en el beneficio de la justicia. Gracias por su atención.